El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy tomamos el texto de Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el comienzo, del versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Sí? Otra vez, Segunda de Samuel, capítulo 12. Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, y es el versículo clave. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Esto nos relata la historia de David, la parte más oscura de su vida, luego del pecado de Betsabé, porque no solamente él pecó tomando una mujer que no le correspondía, que tenía marido, sino que además ocultó todo el pecado, lo escondió, ¿no? Lo guardó, pensó que, bueno, ya había pasado, el marido falleció, de alguna manera él lo mandó a matar, ¿no? Él lo expuso para que muriera en la batalla. Así que él había no solamente cometido el pecado del adulterio, sino que también había cometido el pecado de asesinato. Era muy grave. Sin embargo, David, el rey David, aquel que tenía el corazón perfecto, aquel que agradaba a Dios en todas las cosas, actuó de esta manera. Actuó de una manera tan cínica, tan terrible, una manera despiadada, ¿sí? Y lo peor de todo es que él lo ocultó. Porque si él hubiese ido al Señor, a arrepentirse al Señor, hubiese pedido perdón al Señor, el Señor, bueno, lo hubiera restaurado como tantas veces lo hizo con él, porque no fue el único pecado que David cometió. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia a causa de que la vida de David era recta en todos los caminos, excepto en estas cosas, ¿sí? Y él lo ocultó pensando que de esta manera esto iba a pasar, que él era el rey y que, bueno, con el tiempo la gente se iba a olvidar, pero Dios no se olvidó y envió a su profeta, Natán, el amigo íntimo de David, a decirle: tú eres ese hombre. Esto nos habla de algo muy complicado que está en cada uno de nosotros, que es el ocultamiento del pecado. Yo creo que en cada persona, cada cristiano, está esa situación de ocultar el pecado. Y no es de ahora. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, ellos se ocultaron de Dios. Ellos se vieron desnudos. Y ya no hablaban con Dios en el huerto, con él cara a cara, sino que cuando Dios se apareció en el huerto, ellos se ocultaron y dijeron: teníamos vergüenza porque estábamos desnudos. Dios le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Claro, él se había dado cuenta allí que habían comido del fruto prohibido, de donde Dios le dijo que no comieran, y entonces fueron abiertos sus ojos, pero no abiertos sus ojos para bien, sino abiertos sus ojos para mal. Ellos ahora habían perdido esa inocencia y ellos podían verse a sí mismos como desnudos. A partir de ese momento, ese primer ocultamiento allí en el huerto del Edén, todo hombre y toda mujer tiene una tendencia a ocultar el pecado, a ocultar aquellas cosas que están en su vida. Algunas son grandes, como el caso de David y Betsabé, y otras son más pequeñas, pero la realidad es que es ocultamiento al fin. Todo pecado oculto en nuestra vida, eso es un pecado que está allí, cada vez se va agrandando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y esto va trayendo complicaciones serias a nuestra vida. Por eso muchas veces vemos personas con un potencial tremendo en el camino del Señor y a la vez estancados.
Entonces uno desde acá, desde la experiencia, tiene el análisis de decir, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Sí? ¿Qué estará pasando? A veces esas personas han tenido historias con las adicciones. Entonces uno dice, bueno, quizás ha vuelto con las adicciones y por esa razón, como no está diciendo, no está confesando esta situación que creíamos que había resuelto, pero evidentemente o aparentemente no, eso es lo que está frenando su vida espiritual. Nosotros cuando vemos una persona que realmente parecería que está para estallar de bendición y está estancado, realmente nos llama la atención y oramos al Señor para que Dios saque a luz el pecado de esa persona, porque por ahí es una cosa pequeña, no es una cosa tan grave, pero como lo oculta, ¿sí? Cuando David dijo en su salmo, cuando callé se envejecieron mis huesos, claro, cuando uno oculta, todo se frena, porque a Dios no le agrada esa actitud. A Dios realmente aborrece que una persona oculte el pecado. Claro, muchas veces el ocultamiento del pecado tiene que ver con el silencio, tiene que ver con hacerse el distraído, ¿sí? O tiene que ver con la excusa, ¿no? La excusa, bueno, no, esto es por esto, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene aquel, y el asunto es que en realidad nosotros estamos ocultando el pecado de nuestras vidas. Hace unos días atrás, hablando con una persona nueva de la iglesia, me hizo una pregunta. Me dice, pastor, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que confesar a mi líder? ¿Yo tengo que contarle todas las cosas a mi líder? ¿O algunas cosas yo se las puedo contar al Señor y nada más? Esa fue la pregunta del nuevo. La respuesta mía fue la siguiente. Mira, vos llevale al Señor primero todas tus cosas. Si la carga por aquello que vos sabés que está mal todavía permanece y el Señor no te libera de eso, es porque en ese momento vos tenés que hablar con tu líder. Tenés que hablar con alguien que esté allí, ¿sí? Para confesarle esa situación, abrir tu boca, contar eso que te está pasando a tu líder, entendiendo que tu líder va a ser una persona de silencio, va a ser una persona que guarde todo eso y que solamente el líder lo que va a hacer orar a Dios y escucharte, porque el Señor lo que quiere es que nosotros saquemos a luz el pecado, que no lo ocultemos, que no tomemos la actitud de David. No siempre el Señor envía un profeta para decirnos, tú eres ese hombre, o tú eres esa mujer. No siempre el Señor utiliza hombres de Dios para traernos una palabra profética y decirnos, mirá, esto está pasando en tu vida y en tu corazón. Recuerdo el caso de un varón que él estaba congregando en una iglesia y tenía adentro de su corazón una aspiración de ser pastor, pero no a la manera correcta, decir, bueno, voy a esperar que las puertas se abran y que el Señor me levante como pastor. No, él ya estaba adentro de su corazón como era un volcán, ¿no? Era como un volcán y que ya en cualquier momento, y no lo decía, se callaba la boca, él se mantenía con una actitud así en silencio, ¿no? Como que estaba todo bien, pero en realidad estaba todo mal. Nunca había hablado con su pastor respecto a esto, y un día le pide permiso a su pastor y va a una iglesia donde se sabía que había profetas de Dios en esa iglesia. Y bueno, llega a esa iglesia y en la puerta de la iglesia, uno de esos profetas, cuando lo ve, le agarra y le dice, ¿por qué te subiste a ese caballo? Así le dijo, ¿no? No lo conocía, no dijo ni buena día ni buena noche, y el profeta, igual que a David, le dijo, ¿por qué te subiste a ese caballo? Si vos te subís a ese caballo, de ese caballo el Señor te va a bajar. Y así sucedió, esa persona estaba ocultando algo en su corazón, y en definitiva, esa persona agarró una iglesia, tomó una iglesia, se rebeló contra su pastor, el pastor no estaba de acuerdo con eso, fue y levantó la iglesia y esa iglesia se terminó cerrando, fue un problemón para esos hermanos que permitieron que esta persona, que quería ser pastor a toda costa, pero no esperaba el momento del Señor. Muchas veces, hermanos, eso que está oculto en nuestro corazón nos puede llevar a la derrota total, derrota final. ¿Sí? Hasta podemos perder nuestra salvación por causa de seguir las inclinaciones de nuestro corazón cuando en nuestro corazón hay pecado y ese pecado no fue confesado.
Por eso en este día yo quiero reflexionar sobre este tema, que cuando oremos al Señor nosotros realmente llevemos a Dios todas nuestras cargas. Y si hay situaciones que no hemos confesado, que no hemos dicho, adicciones que a todo el mundo nos mostramos como que hemos resuelto las adicciones y no es verdad. Situaciones que tienen que ver con la pornografía, que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con tantas cosas que todavía no hemos resuelto. Tal vez en algún momento lo hemos pasado y hemos tenido victoria, pero hemos recaído en estos días de cuarentena. Estos son momentos también a no dejar que esto se extienda, que esto que ha pasado se endurezca, porque eso fue con David. David lo ocultó y pensó que esto ya había pasado, pero lamentablemente no pasó. A los ojos del Señor no pasó y le envió un profeta para decirle las cosas como eran. Y entonces allí él realmente reconoció. En el Salmo 51 dice, yo reconozco mis rebeliones. En este caso, David no reconoció, lo ocultó. Y esa inclinación está en cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno sería que este lunes arranquemos esta semana confesándole primeramente a Dios. Y si eso no lo podemos resolver, hablemos con nuestros líderes acerca de esas cuestiones ocultas que nosotros no las queríamos confesar, algunas porque pensamos las minimizamos y otras porque nos daba vergüenza. Pero la realidad es que tenemos que abrir nuestra boca en esos casos y confesarlos para tener victoria y ser limpio y así que nuestro crecimiento siga floreciendo y no detenerlo. Oramos a Dios en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por esta posibilidad que tenemos de abrir nuestro corazón y confesar todas las situaciones que son pecado a tus ojos, Señor. Algunos son graves, otros no tanto, pero todos ellos, Señor, detienen nuestro crecimiento, detienen nuestro andar contigo, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, que nosotros nos analicemos la ocasión, Señor, primeramente de confesarlo delante de ti y después, si es necesario, delante de los líderes y pastores, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.